Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las actividades relacionadas con la glucosa para poder después entrar de lleno en lo que es la actividad física y cómo poder ayudar a las personas que sufren de esta patología, diabetes, a poder compensar un poco lo que ocurre en su organismo, ¿ya? Con esta acumulación de glucosa o esta hiperglicemia constante. Hoy día vamos a hablar sobre la glucosa, la cosita que apareció en el video anterior, donde ya vimos un poco parte de la historia de la diabetes, cómo se descubrió, quiénes fueron los personajes más o menos más importantes y en este caso los antecedentes históricos que abordan la diabetes como tal. Soy Marco Chandía, su profesor de educación física. Como les contaba, hoy día vamos a hablar sobre la glucosa. La glucosa es el principal combustible de todas las células del cuerpo. Como vemos ahí, el autito, la estación de servicio. En este caso, el autito vendría a ser la representación de la célula y la estación de servicio es el dispensador de glucosa. Entonces, la célula necesita sí o sí de este elemento para poder funcionar. Tal como funciona un vehículo, que tú le colocas combustible, en este caso la célula necesita de un combustible y ese combustible se llama glucosa. ¿De dónde proviene la glucosa? La glucosa principalmente proviene de alimentos cuya composición molecular, las composiciones que como están construidos molecularmente, están formados por hidratos de carbono, que también son conocidos como carbohidratos, como glúcidos. Y algunos ejemplos de estos carbohidratos, de estos glúcidos o hidratos de carbono, podemos tener pan, podemos tener arroz, pasta, etc. Entonces, el pan, si nos vamos de lleno a este alimento, que es el pan está conformado por glúcidos, ¿no es cierto? El pan nosotros lo hacemos con trigo, en algunos casos de maíz, etcétera, etcétera. Pero esta mezcla de ingredientes hacen que la composición del pan sea un glúcido. Entonces, cuando tú comes el pan, este glúcido se convierte en glucosa. Obviamente el proceso es mucho más complejo, ocurren ahí otros mecanismos, pero en forma muy simple, muy básica, el pan está conformado por glúcidos y estos glúcidos al ingresar al organismo se convierten en glucosa. Ahora, ¿existen otras fuentes de combustible que aporten glucosa además de los hidratos de carbono? Efectivamente, sí existen. Están, por ejemplo, también las proteínas. Pero si se fijan ahí en el gráfico, por un lado tenemos los hidratos de carbono en un círculo bastante grande. Por el otro lado tenemos las proteínas, ¿ya? Las proteínas aportan glucosa, pero en un porcentaje muy pequeñito, casi mínimo. Por lo tanto, el protagonismo de esta fuente de energía lo tienen los hidratos de carbono. Ahora, ¿qué alimentos contienen proteínas? Yo creo que esto la mayoría lo debe como conocer. Las carnes de vacuno, por ejemplo, la carne de pollo, los pescados, los huevos. Todos esos tipos de alimentos tienen un alto contenido, un alto porcentaje de proteínas. Ahora, ¿quién aporta más glucosa al organismo? Como ya lo veíamos en el gráfico anterior de los circulitos, ahora tenemos, lo voy a graficar de esta manera más simple todavía. Tenemos dos camiones, un camión de hidratos de carbono y un camioncito de proteína. Y la mercadería que transportan estos camiones es la glucosa. Si vemos el camión de hidratos de carbono, transporta mucha más glucosa que el camión de las proteínas. Por lo tanto, se está confirmando aquí que los hidratos de carbono son las fuentes más ricas de glucosa. ¿Cómo se almacena ahora esta glucosa que ingresa al organismo? La glucosa cuando ingresa por el sistema digestivo, se produce todo un proceso ahí de degradación del alimento, pasa por los intestinos, etcétera, etcétera, se absorben los nutrientes y de ese nutriente tomemos por ejemplo el pan. El pan ingresa al organismo, llega al estómago, se comienza a descomponer, se toma el glúcido se convierte en glucosa y esta glucosa queda dando vuelta, pero cuando el organismo ya no la necesita, dice, oja, ok, pero yo no la quiero eliminar, la quiero guardar porque en cualquier momento del día, no voy a estar comiendo todo el día, entonces en cualquier momento del día yo voy a necesitar energía, por lo tanto necesito guardar esta energía para poder disponer de ella en algún momento durante el día. Y toma la glucosa, dando vuelta por ahí, y la almacena en forma de glucosa. Entonces ahí tenemos una cajita, ¿no es cierto? Esa cajita vendría siendo el glucógeno y adentro está llena de glucosa. Por lo tanto, si necesitamos en algún momento el organismo, no nosotros en forma consciente, pero si el organismo necesita recurrir a esta fuente de energía,
va a tener ahí esta cajita de glucógeno donde de adentro podrá sacar la glucosa que necesita para funcionar, en este caso la célula. Ahora, ¿dónde se encuentra almacenada esta cajita de glucógeno? ¿Dónde se encuentra almacenado el glucógeno? El glucógeno se encuentra principalmente en el hígado. Ahí tenemos una bodega, ¿no es cierto? Tenemos 3 bodegas, donde una representa el hígado, la otra representa los músculos y la otra representa el cerebro. En mayor cantidad, la bodega principal del almacenamiento del glucógeno está en el hígado. Secundario a esto vendrían los músculos en una porción muy pequeñita, y en una porción ínfima, casi nada, estaría el cerebro. Cuando la célula necesita energía, va a recurrir a la glucosa que circula en la sangre, es decir, a la glicemia. Acuérdate, glicemia es la cantidad de azúcar que está circulando en la sangre. Ahora, pero si estos niveles de glucosa son muy bajos, por ejemplo, hipoglicemia, ocurre lo que te decía yo antes. La célula va a recurrir donde está guardada la glucosa. En este caso está guardada como glucógeno y ahí recurre al hígado. Entonces ahora, resumiendo un poco lo que ya hemos conversado sobre la glucosa, cuando la célula requiere de energía, va a recurrir a la glucosa que está circulando en la sangre, es decir, a la glicemia. Pero cuando la glicemia está muy baja, cuando hay una hipoglicemia, esta célula envía una señal al hígado para que libere la glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno, y así puedan aumentar los niveles de glicemia y la célula pueda volver a ocupar esta fuente de energía. Entonces, la glucosa es nuestra fuente principal de energía. Varios alimentos, como ya vimos, se convierten en glucosa y se almacenan cuando ya no son ocupadas, cuando la glucosa ya no es ocupada en el organismo, se almacena en el hígado, en otra porción más pequeñita en el músculo y en una porción mucho más pequeña en el cerebro. La célula requiere ocupar glucosa y va a la sangre, se da cuenta de que hay una hipoglicemia, le dice al hígado, ¿sabes qué? Hay una hipoglicemia, por favor necesito que liberes un poquito de glucosa que tienes almacenado ahí como glucógeno para que yo la pueda ocupar con él. Y ese es el proceso normal del circuito la fuente de energía de la glucosa. Más adelante vamos a ver qué pasa o qué ocurre con la diabetes, ¿ya? Ahora te voy a dejar unas preguntitas y algunos trabajos, algunos desafíos. Por ejemplo, vamos a partir por lo más simple. Vas a dibujar el sistema digestivo, donde vas a considerar el inicio, la boca, y la parte final, que es el ano. Entonces vas a hacer el recorrido completo, un esquema muy simple, no tienes que ser un dibujante experto para poder hacer un sistema digestivo. Lo puedes hacer con esquemas, con rayitas de palo, así, pero muy simple, ya no te compliques tanto con eso. Después investiga 3 alimentos que sean ricos en glúcidos, pero que no sean ni el pan, ni el arroz, ni las pastas, porque yo di esos ejemplos recién. Ahora, no sé si te diste cuenta, pero en alguna parte de la presentación aparecía este código, este numerito, esta fórmula, como quieras llamarlo, C6H12O6. ¿Qué significa? ¿A qué representa? Otra preguntita que te tengo es, ¿cuál es el rol del páncreas en el control de la glicemia? Quizás ya lo vimos o lo adelantamos en el video anterior. A lo mejor puedes responder esa pregunta sin necesidad de investigar tan a fondo. ¿Qué significa hipoglicemia? Ojo, aquí tienes que descomponer la palabra en dos. Tienes una palabra que es hipo y tienes la segunda palabra que es glicemia. Entonces, ¿qué significa esa unión de esas dos palabras? ¿Qué significa hipo? ¿Qué significa glicemia? ¿Cuál es la sustancia que es responsable de que aumenten los niveles de glicemia? Acuérdate que yo te dije, cuando la célula necesita azúcar o necesita glucosa y se da cuenta que hay una hipoglicemia, le avisa al hígado, y en el hígado actúa una sustancia que hace que aumenten los niveles de glicemia. ¿Qué sustancia es esa? ¿Cómo se llama? Ojo con esta pregunta. ¿Y qué significa hiperglicemia? Aquí tienes que hacer lo mismo que de la pregunta 5. Tienes que descomponer la palabra en hiper y glicemia, obviamente. Ya chicos, no los distraigo más. Nos vemos ahí en Classroom. Después nos conversamos un poquito más de la materia en Meet. Y estamos en contacto. Un abrazo a todos, cuídense en casa, todavía en esta situación de pandemia, pero vamos a seguir avanzando. Un abrazo a todos.